En la vida cotidiana a nosotros nos agrada el olor a limpio. Nos agrada cuando andamos con ropa limpia. Nos agrada cuando nuestro cuerpo está limpio. Cuando estamos en nuestra casa, en general, nos agrada ver que el dormitorio, que la sala estén limpias, no haya polvo. En la oficina, en el trabajo. Por naturaleza, eso está en el ser humano. Nos agrada más lo limpio que lo sucio. De hecho, cuando hay olores desagradables, inmediatamente los rechazamos. En la calle, cuando usted siente un olor tan feo, tan fuerte, a diésel, a humo, otros olores, cuando uno pasa por ahí, por alguna zona donde todavía hay mucha basura, ese olor ofende, ese olor molesta, porque nos agrada estar en lo limpio y estar limpio. Por eso es que nos bañamos todos los días. ¿Por qué no todos dijeron amén? Procuramos estar limpios. Procuramos colocarnos un poco de perfume, nos peinamos bien, tratamos de que nuestro vestido, aunque pueda ser sencillo, esté limpio, bien planchado, bien arreglado. En el tiempo de los griegos, ellos apreciaban mucho la belleza y apreciaban mucho también las cosas limpias, los objetos limpios. En la vida cotidiana ellos también usaban una palabra griega llamada cátaro, que significaba limpio, libre de polvo, libre de mugre, de suciedad, libre de cualquier cosa que quitara la imagen y la realidad de algo que está completamente libre de sustancias. Cuando una persona se bañaba y tenía ropas limpias, un varón, decían, el varón o este hombre está cátaro, limpio. La niña se acababa de limpiar, estaba limpia, decía, la niña está cátara. Esta palabra también significaba, es interesante porque significaba pureza, es decir, sin mezcla. Cuando había mezcla de algo, ya no era cátaro. Y en cosas tan sencillas, cuando la leche se le mezclaba agua y se adulteraba, por lo tanto, ya era una mezcla, decían que esa leche no estaba cátara, no estaba limpia. Esas mezclas las mencionaban como algo impuras. Por ejemplo, todavía cuando el trigo lo habían cosechado y estaba en espigas y todavía tenía monte, todavía tenía paja, ese trigo no estaba cátaro. Lo que tenían que hacer es limpiarlo completamente y cuando el grano estaba limpio, entonces decían, el trigo está cátaro. El asunto de las mezclas es interesante que no solo se daba en el concepto de la vida diaria del tiempo de los griegos, incluso antes de que se escribiera el Nuevo Testamento en griego. Ya en el Antiguo Testamento se tenía la instrucción, ahí era una instrucción divina, de que las mezclas no eran buenas, eran desagradables a Dios. Usted ve, ahí en Levítico, ve en Deuteronomio, instrucciones claras y precisas de que no debería de mezclarse las semillas para producir distintos productos de cereales o frutas o plantas diferentes. No se permitían injertos, sino tenía que ser semillas puras, semillas no mezcladas, hoy diríamos semillas transgénicas, totalmente prohibidas. Incluso la forma en que ellos deberían de tejer sus telas, no podían mezclar dos tipos de hilos. Si lo ponemos en la actualidad, no podrían mezclar lana con poliéster, por ejemplo. Tenía que ser pura lana o tenía que ser poliéster, pero no mezcla. Entonces, cuando ellos tejían sus vestidos, lo hacían de un solo hilo, porque la mezcla ya denotaba impureza y falta de limpieza.
no era algo agradable a Dios. Por eso es que hay instrucciones específicas también de no cruzar razas. Dice, no cruzarás razas o no harás que se unan, por ejemplo, un caballo con una yegua. Perdón, un caballo con una burra, quise decir. ¿Y qué resulta de un caballo y una burra? Resulta un mulo. Y es fuerte el mulo, pero es estéril. Y cuando una yegua se mezclaba con un burro, ahí sí estoy diciendo bien, ¿verdad? Entonces, ¿qué salía? Salía una mula. Y la mula muy fuerte para el trabajo, pero estéril. Esto denotaba que la sabiduría y la gracia de Dios se manifestaba en cumplir cuando Él decía que no se mezclara. Por eso también aquello de no mezclar animales puros con impuros. No mezclarse incluso el pueblo de Israel, que se consideraba llamado, escogido, con pueblos impuros. Pero volviendo al Nuevo Testamento, la palabra cátaros tenía otros significados también. Por ejemplo, cuando alguien había pagado todas sus deudas y quedaba libre, este hombre era cátaro de deudas. Estaba limpio. Había pagado todo, había pagado sus impuestos, aunque se los robaran, pero los había pagado, pero él estaba cátaro. Allá ellos y no estaban cátaros, pero él estaba cátaro. Había pagado sus impuestos, no tenía deudas, era un hombre que ante Dios estaba siendo agradable. Aquel que escribía una carta, los escribas, los secretarios de aquel entonces, cuando terminaban de elaborar un documento, si el documento estaba sin borrones, sin tachones y sin faltas ortográficas, era un documento cátaro, limpio. Cuando ellos compraban cualquier tipo de animal, lo examinaban desde la cabeza hasta las patas, las orejas, debajo de las patas delanteras y traseras. Lo examinaban detalladamente, debajo de la lengua, adentro, los dientes. Eso también ya ocurría en el Antiguo Testamento. Se recuerdan haber leído ese pasaje, que cuando el pueblo presentaba una ofrenda al Señor, el sacerdote tenía que examinar el cordero perfectamente, porque tenía que ser limpio, sin defecto y sin mancha. Limpio, perfectamente limpio. Pues los griegos tenían esa costumbre también, en el sentido más de comercio, pero así lo hacían. Si compraban un caballo, lo primero que hacían era abrirle la trompa y mirarle cómo estaban los dientes, porque en los dientes el caballo se sabía si era viejo, medio viejo, ¿verdad? Le revisaban también los cascos, y si el caballo estaba bien, entonces estaba cátaro. Cuando compraban un buey para probarlo, si todavía tenía fuerza y estaba sano, después de haberlo revisado, de haberle puesto carga y probarlo, decían, este está cátaro, está limpio. Entonces, esta palabra abundaba en la vida cotidiana. Ahora, fue el Espíritu Santo quien guió a los escritores de los evangelios, a los de las cartas, al apóstol Pablo, a que usaran esa palabra para hablar de una limpieza que agrada a Dios. No solo de una limpieza externa, sino de una limpieza importante ante los ojos de Dios. Ellos entonces utilizaron la palabra cátaro. Por eso he titulado el mensaje de hoy, limpios y dichosos. Porque si el hecho de estar limpios y permanecer limpios en lo físico es agradable y nos sentimos bien, hay otro tipo de limpieza que nos trae dicha, que nos trae felicidad, que nos hace sentir muy bien. Por ejemplo, entrando ya en el contexto espiritual, pero también físico, ya en la historia del Evangelio.
La sábana que le colocaron al Señor Jesucristo cuando Él murió y estaban a punto de sepultarlo, esta sábana la examinaron muy bien. Esta sábana no estaba sucia, no tenía polvo, no tenía residuos. Esta sábana estaba perfectamente limpia. Oigan lo que dice Mateo 27:59. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana cátara. Ahí está la palabra cátaro o cátaro. Limpia de impurezas. Perfectamente limpia. En el caso de los fariseos, llevaron al extremo el aspecto de la limpieza externa, la limpieza física, y descuidaron la otra clase de limpieza que le interesa más al Señor. Cuando uno lee los evangelios, va a encontrar en distintos pasajes que los fariseos se esmeraban tanto en sus vestiduras, en su calzado, en su apariencia, en su cabello, en su limpieza, que ellos realmente estaban nítidos, perfectamente limpios. No solo por el aspecto religioso, sino así salían incluso a las calles. Y cuando ellos salían a las calles y a las plazas, se cuidaban mucho de los aspectos de la limpieza, de tal manera que no tocaban a las personas. Ellos no daban la mano para saludar y decirle cómo está, buenos días. No, esa no era costumbre de ese entonces, ni lo sigue siendo todavía. Pero ellos evitaban el contacto con las personas en general, y cuando por alguna razón no podían evitar el contacto, inmediatamente al regresar se lavaban las manos. Se lavaban las manos. Ellos no podían tocar algún objeto sin que después se lavaran. Lavaban todo, absolutamente todo. Cuando Jesucristo los observó, los quiso poner en su lugar y les dijo, interpretando los pasajes donde aparecen estas historias, les decía, está bien que su apariencia sea excelente, sus túnicas sean muy blancas, todo esté perfectamente en su lugar, estén limpios, estén purificados. Pero el problema no es solo ese, sino que hay que ir más a la limpieza que no se ve con estos ojos, sino a la limpieza que está adentro de nosotros. Jesús entonces tuvo que comparar a los fariseos a sepulcros blanqueados y les dijo, ustedes procuran estar muy bien por fuera, pero por dentro lo que tienen es inmundicia. Entonces, Él desaprobó el mantener una apariencia de limpieza externa, pero no una limpieza interior. Y es lo que sucede en la actualidad. En el ámbito donde más vemos, a través de los medios, se maneja mucho la cultura de la buena imagen. Hay personas que son expertas en imagen. A los actores, a las actrices, a los deportistas, a los grandes atletas, a los políticos, a los reyes, a la gente importante. Hay un grupo de personas que los rodean para que su apariencia sea impecable. Le dice, si usted va a tener una reunión de día, tiene que vestirse de este color, con este otro. Tiene que arreglarse así, tiene que hacer lo otro, tiene que aparecer con un semblante así. Y si es mujer, le dice, usted tiene que combinar estos colores con estos otros. Y le dan todos los detalles, los cuidan. De tal manera que cuando, y usan mucho maquillaje. Por eso cuando toman imágenes, las imágenes son bastante atractivas, bastante buenas y dan una impresión de una limpieza, ahí sí que impecable. Pero, ¿qué de la limpieza del interior de esas personas? ¿Qué limpieza hay en su mente? ¿Están limpios en su mente, en sus pensamientos, en su corazón, en su conciencia? ¿O es un fariseísmo moderno? Donde todo aparentemente está muy bien, pero adentro hay corrupción. Jesús les dijo, otra vez hablando de los fariseos, ustedes lavan los platos,
Los vasos, los jarros, los lavamientos, cuidan las normas de los ancianos, eso está bien, pero el problema es que eso es externo. Ustedes se han olvidado de la limpieza más importante, que no es la exterior. Y eso hasta en la vida diaria no nos agrada. Mencionábamos algunos ejemplos. Tal vez usted ha ido alguna vez, le ha pasado alguna vez que ha ido a algún restaurante y le ponen el vaso y le sirven, pero cuando usted va a tomar, siente el olor de que el vaso no está bien lavado. ¿Le ha pasado alguna vez? Sí, ha pasado, a todos nos ha pasado. O en la misma casa, si que alguien tiene ayuda doméstica y lava un poco rápido los platos, los vasos, a veces los lava tan rápido que lo lava más de afuera que de adentro. Y cuando usted se acerca al olor, el plato tiene olor como a huevo o algo así. Es un olor mero característico. Pues los fariseos tenían olor a huevo en ese sentido, ¿eh? Es decir, por fuera estaban bien, pero ya interiormente olían así. Los fariseos estaban tan atentos a eso que cuando los discípulos tenían hambre y estaban comiendo de lo que le podían ofrecer y no les daba tiempo de lavarse las manos, los criticaban. Pero más por el aspecto del religioso, no tanto porque es higiénico lavarse las manos antes de comer. Ellos le relacionaban todo a la limpieza externa para querer agradar a Dios. Pero el problema era el asunto interno. Por eso es que en una ocasión le dijeron, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? Y él les tuvo que responder. Les tuvo que decir que el asunto no era solamente lo externo. El problema no estaba ahí. Él les tuvo que explicar que incluso la comida y lo externo que entraba a nuestro organismo se digería, luego iba a la letrina. Y él le dijo, el problema es que en el corazón, allí adentro, donde puede haber verdadera suciedad y verdadera inmundicia, de allí es donde nacen los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, las borracheras, las hechicerías, las concupiscencias, los celos, los pleitos, las iras, la contienda, las disensiones, todo de ahí adentro sale. Cuando hay suciedad adentro en el corazón, el problema es que de ahí hay una contaminación que sale hacia afuera y contamina todo lo demás. Mateo 7:19 dice eso. Aunque ya es la última parte, pero lo explica, porque no entra en su corazón, está hablando de los alimentos, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía siendo limpios todos los alimentos. Pero también el ritualismo, señalando el ritualismo equivocado de la limpieza externa solamente. Vemos varios pasajes donde se usa la palabra cántaro. Y es que a Dios le agrada y necesita que estemos con un corazón limpio, que estemos con una actitud limpia para servirle al Señor. Oiga lo que dice en Juan 13, 10, 11, donde aparece la palabra griega. Para el servicio de Dios tenemos que estar limpios. Físicamente está bien, pero principalmente de manera interna. Dice así, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. En el caso de Dios, porque caminaban por muchos caminos polvorientos y tenían sandalias. Pero el que estaba limpio decía, los pies es necesario que se laven, pero en general están limpios. Pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Judas no estaba limpio en su corazón. Tenía doble intención. Era ladrón, dice la Escritura. Era codicioso. En su corazón tenía la intención de vender, de traicionar, de engañar. Era apariencia de piedad.
apariencia de discípulo, apariencia de apóstol. Sí, era apariencia. Tan es así que los otros discípulos no sospecharon quién iba a entregar a Jesús. Cuando Jesús revela que hay alguien que lo va a entregar, todos no pensaron en Judas inmediatamente. No. Más bien ellos decían, ¿seré yo maestro? ¿Sí? ¿Seré yo maestro? Y así todo, ¿será que soy yo? Y Judas haciéndose loco, ¿verdad? Porque él sabía que lo iba a entregar. Pero Jesús lo puso en evidencia cuando dijo, el que mete su mano conmigo en el plato, ese es el que me va a entregar. Aunque le dijo algo en silencio. Pero el problema es que no todos estaban limpios, aunque aparentaba estar limpio también Judas, externamente. Pero estaba inmundo por dentro. La palabra del Señor dice que el cristiano, para ser efectivo, para agradar a Dios, necesita estar cátaro, limpio. Lucas 11, 39, 40. Pero el Señor les dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis los de afuera del vaso, del plato, pero por dentro está lleno de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de fuera no hizo también lo de adentro. Nosotros no debemos ni podemos ser fariseos. Tenemos que estar limpios en nuestro interior. Y Pablo, más adelante, usando esa misma palabra, estoy usando pasajes donde aparece esa palabra. No agarré así al azar todo donde aparecía limpio, no, sino donde se aparece la palabra cátaro. Donde no hay borrones, tachones, como la carta, ¿verdad? Donde no hay defectos, donde no hay enfermedad espiritual, donde no hay impureza, donde no hay mezcla. Ese es el significado de esa palabra. Pablo le dice a Timoteo que él, lo que le ha hecho fuerte en el ministerio es que tiene una limpia conciencia. Si bien es cierto, lo acusaron a él de un falso apóstol, lo acusaron de aprovechado, lo acusaron de que era hipócrita, lo acusaron de muchas otras cosas más. Tenía problemas con los de afuera y tenía problemas con los de adentro. Por eso Pablo en una parte dice, temores por dentro y peligros por fuera. Y además sobre mí se agolpa la preocupación de todas las iglesias. Unas que lo amaban, otras que no lo amaban y lo habían menospreciado. Pero algo que lo sostenía a él en el ministerio es que tenía una conciencia limpia y un corazón limpio. Por eso le dice a Timoteo, yo te doy testimonio de que mi conciencia está limpia. Segunda de Timoteo 1:3. Doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Ahí está, limpia conciencia, conciencia cátara, limpia. Hace unos siglos, un pastor y teólogo dijo estas palabras: que no te importe lo que piensan los demás de ti, que no te desanime lo que otros digan de ti. Lo que debe importarte es que tu corazón y tu conciencia estén limpios o limpias ante Dios. Si estás limpio ante Dios, adelante, el Señor te va a respaldar. Y es verdad, si estamos limpios, el Señor nos va a respaldar. Y no solo eso, ya vamos a ver el ejemplo más bello, más destacado de esta palabra se encuentra en las bienaventuranzas. Mateo 5:8 dice así: bienaventurados, dichosos, felices, los de cátaro corazón, los de limpio corazón, los que no tienen un corazón doble, no tienen motivación doble, no tienen doblez, engaño, maldad, enojo, sed de venganza, los que el corazón está limpio, los que no tienen amargura, los que no tienen pecado en su corazón, dichosos, felices. Por eso la verdad del título de la predicación, limpios y dichosos. Es dichoso el que tiene limpio el corazón. Pero agrega esta verdad, porque ellos verán a Dios.
verán a Dios. Los de limpio corazón miran a Dios. Los que tienen el corazón genuino, los que tienen un corazón sencillo, los que no ocultan nada en lo profundo de su ser, los que no tienen mezclas, verán a Dios. En otras palabras, el corazón limpio aclara la vista espiritual. Cuando aquí dicen verán a Dios, no se está refiriendo a que lo verán en el cielo solamente. Estas bienaventuranzas son para vivir aquí en la tierra. Esas bienaventuranzas son principios para vivir aquí en la tierra. Lo que está diciendo el que tiene un corazón limpio, podrá discernir la voluntad de Dios. El que tiene un corazón limpio podrá ver el mover de Dios en su vida, podrá conocer la voluntad de Dios. El corazón limpio es la puerta para estar en comunión con Dios. Va a ver literalmente cómo Dios guía su vida, cómo Dios actúa en su vida, cómo Dios lo bendice, cómo Dios lo guía. El que tiene un corazón limpio verá a Dios, lo verá en las cosas cotidianas, lo verá en los problemas y las dificultades que pueda tener en su hogar, su familia, ministerio, trabajo, empresa, en lo individual. Verá a Dios actuar. El que tiene un corazón limpio será dichoso, pero también mirará a Dios actuar en su vida. Qué hermoso, qué hermoso. Por eso en mucha parte de la Escritura lo que se nos pide es el corazón. Lo que la conversión anunciada en el Antiguo Testamento dice es que se nos dará un corazón nuevo, limpio, de carne. Y por supuesto, la conducta del cristiano que tiene un corazón cátaro, limpio, es una conducta que agrada a Dios. Primera de Timoteo 1:5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio. Un corazón limpio brota amor, brota el fruto del Espíritu, el amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fidelidad, templanza o dominio propio. Allí, del corazón limpio, nace y brota el amor, la fe, la esperanza. Pero un corazón donde está lleno de amargura, de maldad, de pecado, de confusión, de sentimientos negativos, ¿qué es lo que brota? De la abundancia del corazón habla la boca. Va a hablar contaminación, va a hablar lo que no conviene, va a hablar para no edificar, para construir, sino para derribar, para destruir. Segunda de Timoteo 2:22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. El que tiene un corazón limpio tiene libertad para invocar a Dios. No tiene temor de acercarse a Dios, no tiene temor de pedirle al Señor. Los que invocan al Señor con un corazón limpio lo hacen con libertad. Pero el corazón amargado impide esa libertad para invocar el nombre del Señor. La palabra invocar significa suplicar, rogar, pedir, clamar. Eso es lo que significa la palabra griega, invocar. Desde lo más profundo del corazón sincero, del corazón que está deshecho, que está contrito, que está humillado, pero tiene la fuerza todavía de invocar al Señor porque está limpio. A estas alturas entendemos entonces qué es lo que ensucia el corazón y la vida interna. El pecado, la carne, el mundo. Si nuestro corazón se abre al pecado, al mundo y a la carne, estará contaminado, estará sucio. Ya no miraremos claramente. Ya no seremos sensibles al Señor. Manchará nuestra conciencia.
Cuando el ser humano transgrede y el cristiano transgrede y desobedece y comete pecado, inmediatamente la conciencia que está limpia le reprende. Pero si no se arrepiente y se aparta, la conciencia puede irse ensuciando más, de tal manera que en un momento puede cauterizarse la conciencia. Todo lo malo, la contaminación, es de la misma concupiscencia, la misma carne. ¿Cómo podemos estar limpios? ¿Cómo podemos limpiarnos? ¿Cómo podemos tener un corazón limpio, ya que es dichoso y feliz el de corazón limpio? ¿Cómo? ¿Cómo nos limpiamos? Sabemos que externamente sabemos cómo limpiarnos, cómo tener un olor agradable, sabemos cómo limpiar los ambientes y demás, pero ¿cómo lo hacemos de manera interna? ¿Saben que las religiones en general son los esfuerzos humanos a través de sacrificios, obras y acciones religiosas queriendo estar limpios para llegar a un Dios? Pero a través de eso no se pueden estar limpios realmente. El mismo pueblo de Israel, cuando se desvió de la voluntad perfecta del Señor, se quedó con lo externo, con lo ritual, queriendo llegar a Dios. Y le llevaban ofrendas y le llevaban sacrificios. Tuvo que decir en un momento dado el Señor: estoy hastiado del formalismo de ustedes. Estoy hastiado de las cosas religiosas. Estoy hastiado de sus sacrificios. Porque su corazón está lejos de mí. Ustedes con sus labios me honran, pero su corazón no está limpio. Su corazón está lejos de mí. A través de los profetas Dios le tiene que decir al pueblo: aunque tú te laves con jabón y lejía. Hoy podríamos decir, si lo actualizamos, aunque te laves con jabón y cloro. El cloro quita las manchas de la ropa blanca, es fuerte el cloro. Aunque te laves externamente con jabón y lejía, sigues igual de inmundo, de sucio en tu corazón. A través de los profetas les dice de qué maneras habrá una fuente para que limpien sus pecados, y estaba apuntando a la verdadera fuente donde podemos ser limpios de corazón, limpios perfectamente. ¿Cómo podemos estar limpios? Es únicamente a través de la fe en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es la sangre de Cristo que nos puede limpiar de todo pecado. No hay otra forma. No hay otra forma. No la hay. No hay méritos, no hay obras, no. Nada externo. Nada de eso puede limpiar la parte interior del ser humano. Es la sangre de Cristo. En varios pasajes se menciona la sangre de Cristo, cómo nos lava, nos limpia. Voy a señalar solamente algunos por el tiempo. Primera de Juan 1:7, lo conocen ustedes. Está hablando del andar en luz, de los que ya somos nacidos de nuevo, de los que somos hijos de Dios. Y recuerden la última parte, donde dice: y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia, nos hace cátaros, nos limpia de todo pecado. Es una limpieza completa, perfecta. Cuando alguien entrega su vida al Señor Jesucristo, confiesa sus pecados, se arrepiente, lo recibe como Señor y Salvador de su vida, ocurre una limpieza completa, posicionalmente hablando, ante Dios. Es santo y es limpio. El que ha nacido de nuevo, todos sus pecados han sido borrados, todos, antes de Cristo, todas sus maldades, equivocaciones, errores, pecados, están limpios, borrados. A partir de que es creyente, él puede acudir cuando comete un pecado a esa fuente, a la sangre preciosa de Cristo Jesús, a confesar sus pecados, a apartarse, y el Señor también le limpiará de todo pecado y de toda maldad. Aunque la voluntad de Dios no es que el cristiano peque, pero si alguno peca, hijitos míos, os escribo esto para que no pequéis, pero si alguno ha pecado, abogado tenéis para con el Padre.
Entonces, está la limpieza posicional, está la limpieza que produce la palabra de Dios. Oiga lo que dice en Juan 15:3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra de Dios funciona. La palabra de Dios es viva y eficaz. Penetra hasta lo más profundo del corazón. Divide el espíritu, el alma, la coyuntura, los tuétanos, hasta los pensamientos del corazón nos discierne. La palabra de Dios nos limpia. Por eso no está de más siempre decir, leamos la Escritura, meditemos en ella, obedezcámoslo, porque es la palabra que nos va a limpiar. Va a limpiar nuestra mente, va a purificar nuestros pensamientos al leerla, meditarla y obedecerla. Y en el Antiguo Testamento, aunque no estamos hablando de la palabra griega cátara o cátaro, ya está el concepto. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con la palabra, con su palabra. Todo el Salmo 119 habla en algunos de sus versículos cómo la palabra de Dios limpia la vida de los creyentes del pueblo de Dios. Pero también hay una limpieza disposicional. Y es la que todos debemos procurar diariamente. Posicionalmente soy limpio por la sangre de Cristo. La palabra de Dios me limpia continuamente. Pero tengo que tener una disposición diaria para estar limpio. Es lo que dice Pablo en 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos. Ahí aparece la palabra cátaro, solo que ya conjugada. De toda contaminación de carne. O sea, usted y yo tenemos que limpiarnos de cualquier contaminación que quiera llegar de carne. De carne. Y también tenemos que disponernos para no contaminarnos con espíritu. Aquí no está hablando de espíritus, está hablando de actitudes carnales, de acciones, de actitudes. Aquí no está hablando de demonios ni de espíritus. Si nosotros nos disponemos, entonces estaremos perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Si somos temerosos de Dios, entonces estamos buscando y haciendo la limpieza espiritual disposicional. Pónganse de pie, por favor. Limpios y dichosos, bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Mis queridos hermanos y hermanas, tengan presente, es necesario reiterarlo, los pecados y los errores del pasado en Cristo han quedado borrados y completamente limpios. El diablo no puede acusarles. Un falso sentimiento no puede acusar nuestra conciencia a los que ya somos cristianos. El día que venimos a Cristo, fuente de salvación y de limpieza, quedaron borrados y limpios todos nuestros pecados. El pasado está borrado. Pablo le recuerda eso a los corintios. Ahí en el capítulo 6, versículos 10 y 11, dándoles a entender a ellos que quizá muchos de ellos pasaron por estos problemas. Y dice así: ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Mis queridos hermanos,
Si posicionalmente estamos limpios, limpiémonos con la palabra. Dispongámonos a una vida santa y apartada, y Dios usará nuestras vidas. Si mantenemos limpio nuestro corazón, nuestra conciencia, tendremos paz en el alma, tendremos paz en nuestro interior, tendremos dicha. Veremos a Dios actuar en nuestra vida. Seremos hombres y mujeres espirituales, no carnales. Y podremos discernir la voluntad del Señor que está en la palabra. Podemos entender lo que Dios quiere en nuestra vida. Nos irá bien. Al de corazón limpio le va bien. Pero quizá habrá alguien aquí que ahora entiende que no hay otra manera de presentarse limpio ante Dios, de tener paz en su alma, de ser dichoso. No hay manera humana. Ha intentado de muchas maneras, pero ahora ve la realidad. Necesita que Cristo lo perdone, lo limpie, lo salve. Y esto sucede cuando hace una oración, una palabra de fe que predicamos, la palabra del Evangelio que predicamos, que dice así, esta es la palabra de fe que predicamos, que sí, con tus labios confiesas que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que fue levantado de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si haces una oración de todo corazón, es suficiente. Si la haces de todo corazón, arrepintiéndote de tus pecados, pidiéndole que Cristo entre en tu vida y creyendo en Él, confesándolo con tu boca. Si alguien lo va a hacer por primera vez, ahí donde está, diga conmigo esa oración de fe. Puede hacerlo en su mente o con sus labios, pero de todo corazón. Diga conmigo, Señor Jesús, reconozco que soy pecador. He vivido alejado de ti. He vivido una vida que no es limpia. Perdóname. Me arrepiento de mis pecados. Pero hoy he escuchado la buena noticia de que tú me quieres salvar y me quieres limpiar. Te pido que me salves. Te confieso como mi Señor y creo en mi corazón que resucitaste de entre los muertos. Gracias, Jesús, por llamarme, por perdonarme, por salvarme y hacerme limpio de corazón. Yo también quiero ser limpio y dichoso. Gracias, Jesús. Amén.